Todavía recuerdo el peso de la carpeta azul cuando Jason me la entregó. Era una de esas carpetas corporativas con el logo grabado en relieve, demasiado elegante para lo que contenía dentro. 3 hojas. Mi carta de despido. Estábamos en la sala de juntas pequeña, esa que usábamos para reuniones incómodas. Jason estaba sentado con las manos cruzadas sobre la mesa, el tipo de postura que adoptan los gerentes cuando han ensayado lo que van a decir. A su lado estaba Rebecca de Recursos Humanos, con su laptop abierta y esa expresión neutral que perfeccionan después de años despidiendo gente. Mira, Sofía, empezó Jason, y ya el tono me lo dijo todo. Hemos estado evaluando la estructura del equipo y, bueno, hemos identificado algunos problemas de comunicación que están afectando nuestras relaciones con clientes clave. Sentí cómo se me enfriaban las manos. Llevaba 4 años en la empresa. 4 años construyendo desde cero toda la operación de Latinoamérica. Pero dejé que siguiera hablando. Tus habilidades técnicas son sólidas, nadie lo cuestiona, continuó, mirando un punto indefinido detrás de mí. Pero varios clientes americanos han mencionado que, bueno, que a veces tu acento o tu manera de explicar las cosas les genera confusión. Y en un mercado tan competitivo, no podemos permitirnos esas fricciones. Me quedé mirándolo, esperando que dijera que era una broma, que había algún malentendido. Pero no. Estaba completamente serio. Rebecca asentía levemente, como validando sus palabras. Problemas de comunicación. Fue lo único que pude decir. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi curiosa. Es una decisión estratégica, intervino Rebecca con su tono profesional. La compañía está reorientando el enfoque regional y necesitamos perfiles que encajen mejor con nuestro mercado principal. Mercado principal. Código para decir clientes estadounidenses blancos que se sienten incómodos con un acento latinoamericano. Abrí la carpeta. 3 meses de indemnización. Firma aquí, aquí y aquí. Me tomé 30 segundos para leerlo todo. Luego saqué mi pluma, firmé las 3 hojas, cerré la carpeta y se la devolví a Rebecca. ¿Eso es todo?, preguntó Jason, casi sorprendido de que no hubiera drama. Eso es todo, respondí. Me levanté, les di la mano a ambos porque así me educaron, y salí de esa sala por última vez. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio, podía sentir las miradas. El espacio abierto de oficinas se había quedado demasiado silencioso. Todo el mundo sabía lo que significaba que te llamaran con recursos humanos un viernes por la tarde. Agarré mi taza de café, mi suéter del respaldo de la silla, y la foto de mi mamá que tenía junto al monitor. Todo lo demás podía quedarse. Mark, del equipo de ventas, se acercó cuando estaba apagando mi computadora. Sofía, ¿estás? Estoy bien, Mark. Te veo por ahí. No lloré. No grité. No tiré la taza contra la pared como había visto hacer en las películas. Simplemente salí de ese edificio corporativo con mis 3 cosas en las manos y mi dignidad intacta. Pero mientras esperaba el elevador, una sola frase me martilleaba la cabeza una y otra vez. Tu español confunde a los clientes. Mi español. El mismo español con el que había cerrado 17 contratos en los últimos 2 años. El mismo español con el que había negociado términos con directores en Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima y Bogotá. El mismo español que me permitía entender no solo el idioma, sino los matices culturales, los tiempos de negociación diferentes, las jerarquías corporativas de cada país. Pero para Jason, todo eso era ruido. Confusión. El elevador llegó. Las puertas se abrieron. Y cuando se cerraron detrás de mí, también se cerró un capítulo de mi vida que había construido con tanto cuidado. Lo que Jason nunca entendió, lo que ninguno de ellos entendió realmente, es que yo no era simplemente la chica que habla español. Cuando me contrataron 4 años antes, la empresa era una startup mediana de software empresarial con clientes exclusivamente en Estados Unidos y Canadá. Vendíamos una plataforma de gestión de operaciones, nada revolucionario, pero sólida y confiable. El CEO había leído un artículo sobre el crecimiento del mercado tecnológico latinoamericano y decidió que necesitaban a alguien bilingüe para explorar oportunidades.
Yo era esa alguien. Recién graduada de mi maestría, ansiosa por demostrar que podía construir algo desde cero. Me dieron un escritorio, acceso al CRM, y básicamente me dijeron, adelante, ve qué puedes hacer. Lo primero que tuve que explicarles es que Latinoamérica no es un mercado homogéneo. No puedes usar la misma estrategia de ventas en México que en Argentina. No puedes asumir que todos funcionan con los mismos calendarios fiscales, las mismas estructuras de decisión, o los mismos presupuestos. En México, aprendí, las decisiones importantes se toman después de construir relación. No en la primera llamada, ni en la segunda. Necesitas tomarte el tiempo, preguntar por la familia, entender el contexto. Los contratos grandes se cierran después de cenas, después de conocer a la gente como personas, no solo como títulos corporativos. En Brasil, todo es más directo, pero necesitas entender portugués aunque vendas en español o inglés. Necesitas conocer las regulaciones locales de datos, que son más estrictas que en otros países. Y necesitas saber que si un brasileño te dice vamos a pensarlo, probablemente significa no, pero dicho con educación. En Argentina, te vas a encontrar con profesionales increíblemente educados y sofisticados que esperan el mismo nivel de preparación de tu parte. No puedes llegar con un pitch genérico. Necesitas demostrar que entiendes su mercado, su economía compleja, sus desafíos particulares. Pasé 2 años aprendiendo todo esto. No en un curso, no en un libro. En llamadas a las 5 de la mañana porque en Buenos Aires eran las 9. En vuelos de conexión eternos para reuniones presenciales que duraban 2 horas pero que valían más que 10 llamadas por Zoom. En cenas donde se hablaba de todo menos de negocios durante la primera hora, porque así es como se construye confianza. Y funcionó. Al tercer año, mi pipeline valía $3 millones. Tenía 12 clientes activos, desde una empresa automotriz en Monterrey hasta una cadena de retail en Santiago. Cada contrato era diferente, adaptado, negociado con paciencia y comprensión cultural. Pero había algo más que yo hacía y que nadie en la oficina de San Francisco veía. Yo era el puente. Cuando un cliente mexicano firmaba y empezaba la implementación, era yo quien traducía. No solo el idioma, sino las expectativas. Le explicaba al equipo técnico que no, el cliente no estaba siendo difícil cuando pedía otra reunión de seguimiento, era simplemente su manera de asegurarse de que todo iba bien. Le explicaba al equipo de soporte que cuando un cliente colombiano decía ahorita lo reviso no significaba ahora mismo, significaba pronto, dame espacio. Era yo quien manejaba las zonas horarias, quien se quedaba hasta las 8 de la noche hora del Pacífico para conectar con equipos en Sao Paulo que recién empezaban su tarde. Era yo quien saltaba las crisis cuando había malentendidos, cuando una traducción automática de un correo creaba confusión, cuando un cliente se sentía ignorado porque nadie le respondía en su idioma. En el 4.º año, mi pipeline había crecido a $9.600.000. Tenía 22 clientes activos. Habíamos abierto una oficina pequeña en Ciudad de México con 3 personas de soporte local. Yo había contratado, entrenado y supervisado a ese equipo. Había negociado el contrato de renta, establecido las conexiones con proveedores locales, navegado los requisitos fiscales y legales mexicanos. Y todo esto lo hacía mientras Jason, mi jefe, el director regional, se llevaba el crédito en las reuniones trimestrales con los ejecutivos. Lo cual estaba bien. No me importaba. Yo sabía cuál era mi valor. Sabía que sin mí, todo ese castillo se caía. O al menos, eso creía yo. Lo que no entendía hasta ese viernes en la sala de juntas es que para Jason, yo no era indispensable. Era incómoda. Porque cada vez que había una presentación importante con inversionistas o con el board, él tenía que explicar por qué gran parte del crecimiento de la compañía venía de mercados donde él no hablaba el idioma, donde no podía visitar clientes sin un traductor, donde no podía tomar decisiones estratégicas sin consultarme primero. Yo lo hacía sentir irrelevante en su propia región. Y eso, eventualmente, fue más importante que los números en mi pipeline. Había señales que no vi, o que no quise ver. Las reuniones estratégicas a las que dejaron de invitarme. Los correos donde quedaba en copia en lugar de estar en el destinatario principal.
La manera en que Jason empezó a pedirme reportes cada vez más detallados de cada llamada, cada reunión, cada decisión, como si estuviera construyendo un expediente. 3 meses antes de mi despido, contraté a 2 personas más para el equipo LATAM. Carolina, una ejecutiva venezolana con 10 años de experiencia en ventas B2B, y Roberto, un brasileño que había trabajado en implementación técnica para una de nuestras competidoras. Buenos perfiles. Gente que sabía lo que hacía. Jason cuestionó ambas contrataciones. Dijo que mejor buscáramos perfiles con experiencia en el mercado americano que pudieran transferir ese conocimiento a LATAM. Le expliqué, con paciencia, que eso no funcionaba así. Que necesitábamos gente que entendiera los mercados locales de manera nativa. Que la experiencia americana no se transfería automáticamente a contextos culturales completamente diferentes. Me dio permiso a regañadientes. Pero ahora entiendo que en su cabeza, esas contrataciones fueron otra señal de que yo estaba construyendo un reino independiente que él no controlaba. La gota que derramó el vaso fue una presentación en marzo. Yo estaba en una videoconferencia con un cliente potencial enorme en Colombia, una empresa de logística que podría significar un contrato de $2 millones. Llevábamos 3 meses en conversaciones. Habíamos llegado a la etapa final, donde el CFO y el circuito querían hablar directamente con nuestro equipo ejecutivo. Jason insistió en estar en la llamada. Le pedí, con diplomacia, que me dejara manejarla sola. El cliente ya me conocía, ya había construido relación conmigo. Meter a un ejecutivo nuevo en la etapa final podía desestabilizar la confianza que habíamos construido. Pero Jason dijo que no, que él era el director regional y que necesitaba tener visibilidad en deals de este tamaño. La llamada fue un desastre. Jason interrumpió 3 veces para hacer preguntas que yo ya había respondido en reuniones anteriores. Usó jerga corporativa americana que no traducía bien. Cuando el CFO hizo una pregunta sobre regulaciones locales de datos, Jason intentó responder con información genérica que no aplicaba a Colombia específicamente, y yo tuve que intervenir para corregirlo, suavemente, pero corregirlo al fin. El cliente dijo que lo iban a pensar un poco más y que nos contactarían pronto. No lo hicieron. 2 semanas después me enteré por un contacto que habían firmado con nuestra competencia. La razón: sentimos que ustedes no entienden realmente nuestro mercado. Jason me culpó a mí. Dijo que mi intervención para corregirlo lo había hecho ver mal frente al cliente, que había minado su autoridad, que había demostrado falta de alineamiento en el equipo. 2 meses después, estaba firmando mi carta de despido. Salí de la oficina ese viernes y manejé a casa en piloto automático. Vivo sola en un apartamento pequeño en el Mission District. Subí las escaleras, dejé mis 3 cosas sobre la mesa de la cocina, y me serví un vaso de agua. Luego me senté en el sofá y me permití, finalmente, procesar lo que acababa de pasar. Me habían despedido. A mí. Después de construir toda una región desde cero. Después de 4 años de madrugadas, vuelos interminables, cenas de negocios donde era la única mujer en la mesa, presentaciones donde tenía que demostrar 3 veces más que cualquier colega hombre para que me tomaran en serio. Me habían despedido por mi acento. La rabia vino primero, caliente y física. Quise llamar a Jason, gritarle todo lo que no le había dicho en esa sala de juntas. Quise escribir un correo brutal a toda la compañía explicando exactamente qué tipo de imbécil xenófobo era su director regional. Quise contratar un abogado y demandarlos por discriminación. Pero no hice nada de eso. En lugar de eso, agarré mi teléfono y revisé mi LinkedIn. Actualicé mi estado a Open to New Opportunities y escribí un mensaje cuidadoso, profesional, explicando que estaba explorando nuevos desafíos después de 4 años exitosos construyendo operaciones LATAM en el sector SaaS. No mencioné el despido. No mencioné a Jason. Solo los hechos: 9.6 millones en pipeline, 22 clientes activos, oficina en México operando exitosamente. Luego abrí mi laptop y empecé a hacer una lista. No de cosas para desahogarme. Una lista estratégica. Todos mis contactos en la industria. Cada ejecutivo con el que había trabajado. Cada cliente que me había dicho: si algún día cambias de compañía, avísame.
cada competidor que había intentado reclutarme en conferencias o eventos de networking. Eran las 7 de la tarde de un viernes. Tenía todo el fin de semana. Y tenía algo que Jason no tenía. Opciones reales. El lunes por la mañana empecé a hacer llamadas. No para quejarme, no para buscar consuelo. Para escuchar oportunidades. La primera fue con Marcos, un headhunter especializado en tech que me había contactado 6 meses antes para un puesto que no tomé porque estaba feliz donde estaba. Ya no estaba feliz. Sofía, lo siento mucho, me dijo cuando le conté. Pero honestamente, esto puede ser lo mejor que te ha pasado. Déjame hacer unas llamadas. La segunda fue con Patricia, una VP de expansión internacional en una de nuestras competidoras directas. Habíamos coincidido en una conferencia en Miami el año anterior y habíamos mantenido contacto casual. ¿En serio te dejaron ir? Su voz sonaba entre incrédula y emocionada. Sofía, te voy a ser sincera. Nosotros llevamos 2 años intentando entrar fuerte en la TAM y no hemos encontrado a la persona correcta. ¿Tienes tiempo para una llamada esta semana? El miércoles ya tenía 3 entrevistas programadas. El viernes de esa primera semana, tenía 2 ofertas sobre la mesa. Una era con una startup pequeña que necesitaba construir presencia internacional desde cero. La otra era con la compañía de Patricia, una empresa más grande, más establecida, con recursos reales para hacer las cosas bien. Les dije a ambas que necesitaba 2 semanas para decidir. No porque no supiera qué quería, sino porque necesitaba asegurarme de que mi siguiente movimiento fuera el correcto, el definitivo. Mientras tanto, en mi antigua oficina, Jason estaba descubriendo su primer problema. Carolina, la ejecutiva venezolana que yo había contratado, renunció la segunda semana después de mi salida. No se fue por solidaridad conmigo, aunque me lo agradeció en un mensaje privado. Se fue porque Jason intentó que ella tomara todas mis cuentas sin aumentarle el salario, sin cambiarle el título, y sin darle ninguna de la autonomía que yo tenía. Básicamente quería que hiciera mi trabajo por la mitad del sueldo. Roberto, el brasileño, aguantó un mes más. Pero cuando Jason intentó obligarlo a manejar implementaciones técnicas en países donde no tenía conexiones ni entendía las regulaciones locales, también entregó su renuncia. En 6 semanas, el equipo LATAM que yo había construido se había evaporado. Quedaba una coordinadora administrativa en la oficina de México que no tenía autoridad para tomar decisiones comerciales y que empezó a recibir llamadas cada vez más frustradas de clientes que preguntaban dónde estaba yo, quién los estaba atendiendo ahora, porque nadie les respondía a los correos. Jason intentó manejar las cuentas él mismo. Pero Jason no hablaba español. Jason no entendía que cuando un cliente mexicano dice la próxima semana te confirmo, probablemente significa que necesita 2 semanas más. Jason no sabía que en Brasil, si no sigues el proceso de facturación exacto que requiere su sistema fiscal, el pago se puede atrasar meses. Jason, básicamente, estaba tratando de dirigir una orquesta sin saber leer música. Yo me enteraba de todo esto porque la industria tech en Latam es pequeña. La gente habla. Los clientes se quejan. Y varios de mis antiguos clientes empezaron a contactarme directamente, preguntándome qué había pasado, si yo estaba bien, y sobre todo, si yo estaba trabajando con alguien más porque ellos estaban considerando cambiar de proveedor. Antes de seguir, quiero decirte algo importante. El 94% de quienes esta historia no están suscritos. Eso significa que si no te suscribes en este momento, probablemente nunca vuelvas a ver este canal. Así que suscríbete, activa la campanita, y asegúrate de no perderte lo que está por venir. No les vendí nada. Todavía no. Pero tomé nota de cada conversación. Pasaron 2 meses. Acepté la oferta de la compañía de Patricia. El título era director de expansión LATAM. El salario era 40% más de lo que ganaba antes. Y lo más importante, tenía autonomía completa, presupuesto real, y un equipo de 5 personas desde el día 1. Mi primer día en la nueva oficina, Patricia me llevó a almorzar. Mira, me dijo, sé que vienes de una situación difícil. Pero quiero que sepas que aquí valoramos exactamente lo que tú eres. No necesitas ser menos latina para encajar.
Necesitas ser más latina, porque esa es tu ventaja competitiva. Me dieron 3 meses para desarrollar una estrategia. No los necesité. Yo ya tenía la estrategia. La había estado refinando durante 4 años. Solo necesitaba una compañía que me dejara ejecutarla bien. Y entonces, muy deliberadamente, muy cuidadosamente, empecé a hacer llamadas a mis antiguos clientes. Hay una regla no escrita en ventas B2B. Los clientes no son leales a las compañías, son leales a las personas. Compran soluciones, sí, pero lo que realmente compran es confianza. Y la confianza se construye persona a persona. Yo había construido confianza durante 4 años. Y esa confianza tenía mi nombre, no el nombre de mi antigua compañía. Mi primera llamada fue a Sebastián, el circuito de una empresa de manufactura en Monterrey. Teníamos un contrato de $300,000 anuales que estaba por renovarse en 2 meses. Sebastián y yo habíamos trabajado juntos desde la implementación inicial. Yo conocía a su equipo, entendía sus pain points, sabía exactamente cómo nuestro software, bueno, el software de mi antigua compañía, encajaba en sus operaciones. Sofía, qué gusto escucharte, me dijo cuando contestó. ¿Dónde has estado? Nadie de tu empresa me ha contactado en semanas y tenemos unos issues técnicos que necesitamos resolver. Le expliqué, sin dramatismo, que ya no trabajaba ahí. Que había encontrado una nueva oportunidad. Y que entendía perfectamente si él quería seguir con su proveedor actual, pero que si alguna vez consideraba alternativas, yo ahora estaba en una compañía con una plataforma similar, más robusta en algunos aspectos, y con un equipo de soporte mucho más enfocado en clientes latinoamericanos. Mándame información, me dijo inmediatamente. Porque honestamente, desde que te fuiste, el servicio ha sido terrible. El tipo nuevo que me asignaron no entiende nada de cómo trabajamos aquí. No fue una venta agresiva. No lo pinté como venganza. Solo le di información. Y 3 semanas después, Sebastián me escribió diciendo que habían decidido no renovar con mi antigua compañía y que querían una propuesta formal de la mía. Esa fue la primera cuenta. Pero no fue la última. Llamé a Fernanda en Bogotá. A Ricardo en Lima. A Joao en Sao Paulo. A cada uno le dije lo mismo. Estoy en un nuevo lugar, creo que podemos servirlos mejor, no hay presión, solo quería que supieras que sigo en la industria. De 22 clientes que yo había manejado, 12 mostraron interés inmediato. No porque yo fuera una vendedora mágica, sino porque el servicio que estaban recibiendo de mi antigua compañía se había desplomado. Correos sin responder. Llamadas de soporte que se caían porque nadie hablaba español con fluidez. Problemas técnicos que se arrastraban semanas porque el equipo gringo no entendía las urgencias de los clientes latinoamericanos. Jason estaba luchando. Y yo lo sabía porque Mark, mi antiguo compañero de ventas, me mandaba mensajes ocasionales contándome el caos interno. Sofía, esto es un desastre, me escribió un día. Jason está en pánico. 3 cuentas grandes no renovaron este mes. La oficina de México está básicamente abandonada. Y el CEO le está preguntando qué pasó con todo el momentum que teníamos en la TAM. Le pregunté cómo estaba manejando Jason la situación. Mal. Contrató a un tipo que vivió 2 años en España y piensa que eso lo califica para manejar toda Latinoamérica. El tipo no tiene idea de ventas B2B. Y Jason lo tiene haciendo cold calls a prospectos que necesitan meses de relationship building. Es doloroso de ver. No sentí satisfacción con eso. Bueno, quizás un poco. Pero más que nada sentí algo más complejo. Tristeza por todo el trabajo que se estaba echando a perder, por los clientes que estaban recibiendo mal servicio, por el equipo en México que probablemente iba a perder sus empleos cuando cerraran esa oficina. Porque yo sabía que iban a cerrarla. Era inevitable. Una oficina internacional cuesta dinero, y si no estás cerrando ventas que justifiquen ese gasto, los números no cuadran. Le di 6 meses como máximo. Me tomó 4. Mientras tanto, yo estaba construyendo. Mi equipo nuevo era sólido, 2 ejecutivos de venta senior, uno mexicano y una argentina, ambos con años de experiencia en B2B Tech.
Un especialista en implementación colombiano que había trabajado para empresas americanas y entendía cómo hacer el puente cultural. Y 2 coordinadores de éxito de cliente, uno en Ciudad de México y otro en Buenos Aires. En 3 meses cerramos 8 nuevos contratos. En 5 meses, mi pipeline valía $12 millones, más de lo que yo había construido en 4 años en mi trabajo anterior. Y de esos 12 millones, 4 millones venían de cuentas que habían migrado desde mi antigua compañía. No fue robo. Fue consecuencia natural. Los clientes eligieron seguir trabajando conmigo porque yo representaba continuidad, conocimiento y, sobre todo, respeto por sus mercados y sus culturas. La llamada que nunca voy a olvidar vino en mi 6º mes en la nueva compañía. Era un número que no reconocí, pero la zona de código era de San Francisco. Contesté con curiosidad. ¿Sofía? Habla Jason. Me quedé en silencio un momento. No esperaba esto. Hola, Jason. ¿Qué puedo hacer por ti? Su voz sonaba diferente. Cansada. Sin el tono de autoridad forzada que siempre usaba. Mira, voy a ser directo. Sé que han habido algunos movimientos de clientes. Y necesito entender qué está pasando. ¿Qué está pasando con qué? Con nuestros clientes LATAM. Varios no renovaron. Otros están pidiendo específicamente hablar contigo, incluso después de que les explicamos que ya no trabajas aquí. Y acabo de recibir un correo de Sebastián en Monterrey diciéndonos que están cancelando su contrato porque encontraron un proveedor que entiende mejor sus necesidades. Eres tú, ¿verdad? No iba a mentir. Sebastián es mi cliente ahora, sí. Al igual que otros que decidieron que querían un servicio mejor. Sofía, esto es. Hizo una pausa larga. Esto es poco ético. Estás robando nuestros clientes. Y ahí fue donde algo en mí se quebró. No de rabia, sino de claridad absoluta. Jason, no robé nada. Los clientes no son propiedad de nadie. Ellos eligen con quién trabajar. Y eligieron trabajar conmigo porque yo entiendo sus mercados, hablo sus idiomas, y no los hago sentir como si fueran un problema que hay que resolver. ¿Recuerdas cuando me despediste? ¿Recuerdas que me dijiste que mi español confundía a los clientes? Bueno, resulta que ese español que tanto te molestaba es exactamente lo que esos clientes valoran. Y ahora yo trabajo para una compañía que entiende eso. Silencio del otro lado. Luego, el CEO quiere cerrar toda la operación LATAM. Van a despedir a todos en México. Y va a quedar en mi récord que yo perdí una región completa. ¿Sabes lo que eso significa para mi carrera? Pude haber sido cruel. Pude haberle dicho que me importaba muy poco su carrera después de cómo había tratado la mía. Pero no lo hice. Jason, yo no hice que esto pasara. Tú lo hiciste. Cuando me despediste, no solo perdiste a una empleada. Perdiste todo el conocimiento institucional, todas las relaciones, todo el entendimiento cultural que yo había construido. No puedes reemplazar eso con un tipo que vivió en España 2 años. No puedes manejar Latinoamérica con un playbook americano traducido. Y si alguna vez te hubieras molestado en entender eso, nada de esto habría pasado. Colgué. Y me di cuenta de que mis manos estaban temblando, no de rabia, sino de algo que se sentía extrañamente parecido al cierre. 2 semanas después, Mark me confirmó lo que yo ya sabía que venía. Cerraron la oficina de México. Despidieron a las 3 personas que quedaban. Jason fue reasignado a un puesto diferente con un título más bajo y sin equipo a su cargo. Y en el siguiente reporte de ganancias de la compañía, el CEO tuvo que explicar a los inversionistas por qué habían perdido casi $10 millones en pipeline proyectado en la región latinoamericana. No leí el reporte con alegría. Lo leí con algo más complicado, la confirmación de que lo que yo había construido era real, valioso, y debería haber sido respetado. Estoy escribiendo esto casi un año después de aquel viernes en la sala de juntas. Un año después de la carpeta azul y las 3 hojas que cambiaron el rumbo de mi vida. Ahora soy vicepresidenta de Expansión LATAM. Tengo un equipo de 14 personas en 5 países. Nuestro pipeline es de $23 millones.
Hemos abierto oficinas en Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires, con planes de expandir a Chile y Colombia el próximo año. Pero más importante que los números, más importante que el título. Trabajo en un lugar donde mi identidad no es un problema a tolerar, es una ventaja a celebrar. Donde cuando digo necesitamos adaptar esto al mercado mexicano, nadie me cuestiona o me hace sentir que estoy siendo difícil. Donde mi equipo, compuesto completamente por profesionales latinoamericanos, tiene voz en cada decisión estratégica. ¿Significa eso que todo es perfecto? No. Todavía hay días difíciles. Todavía hay reuniones donde soy la única mujer, donde tengo que repetir mi punto 3 veces antes de que alguien lo escuche. Todavía hay microagresiones, comentarios que se supone son halagos pero que son sutilmente condescendientes. «Guau, tu inglés es tan bueno». ¿De verdad eres directora? Te ves tan joven. Pero la diferencia es que ahora trabajo en una compañía donde cuando señalo esos problemas, me escuchan. Donde el liderazgo entiende que diversidad no es solo una palabra bonita en una presentación de PowerPoint, sino una ventaja competitiva real que se traduce en millones de dólares de revenue. Y los clientes. Dios, los clientes. Cada vez que cierro un nuevo contrato, cada vez que un cliente me dice es tan diferente trabajar con alguien que realmente entiende cómo operamos aquí, cada vez que recibo un correo agradeciéndome por solucionar un problema que su proveedor anterior ignoró durante meses, siento que estoy haciendo lo correcto. No solo para mí, sino para todos esos profesionales latinoamericanos que merecen ser servidos con excelencia, no con desdén disfrazado de cortesía corporativa. ¿Qué pasó con Jason? Escuché, a través del inevitable chisme de industria, que eventualmente dejó esa compañía. No sé si renunció o lo empujaron. No me importa lo suficiente como para investigar. Lo que sí sé es que en su perfil de LinkedIn, su tiempo como director regional ahora aparece sin mención a Latinoamérica. Como si esa parte de su carrera nunca hubiera existido. Como si esos 4 años de crecimiento que yo construí pudieran borrarse simplemente omitiendo palabras de un currículum. La compañía donde trabajaba tampoco menciona Latinoamérica en sus materiales de marketing. Volvieron a ser lo que eran antes de contratarme. Una empresa americana vendiendo a clientes americanos. El experimento de expansión internacional es ahora una nota al pie en sus reportes anuales, explicado vagamente como desafíos de market fit en regiones emergentes. Pero acá está lo interesante. Aprendí algo en todo este proceso que no sabía antes. Aprendí que la venganza no es un plan, es una distracción. Yo no reconstruí mi carrera para hacerle daño a Jason o a mi antigua compañía. Lo hice porque era lo que sabía hacer, y lo que merecía hacer bien. Las cuentas que migraron conmigo no vinieron porque yo las seduje con descuentos o porque hablé mal de mi antigua empresa. Vinieron porque yo representaba continuidad en un momento en que ellos necesitaban estabilidad. Vinieron porque el valor que yo ofrecía era real, y la alternativa que les estaban dando no lo era. Hay algo que me dice Patricia ocasionalmente, cuando estamos tomando café después de una reunión ejecutiva. Sofía, la mejor venganza es vivir bien. Pero la mejor venganza es vivir bien y dejar que ellos se enteren. Tiene razón. Y la verdad es que ni siquiera tuve que esforzarme en que se enteraran. La industria tech en Latam es un mundo pequeño. La gente habla en conferencias, en paneles, en eventos de networking. Mi nombre empezó a circular. Empecé a recibir invitaciones para hablar sobre estrategias de expansión internacional, sobre cómo construir equipos diversos, sobre cómo navegar diferencias culturales en ventas B2B. El mes pasado me invitaron a un panel en una conferencia en Miami. El tema era Breaking into Latin American Markets. Acepté. Y cuando subí al escenario y vi al público, reconocí varias caras. Ex colegas. Competidores. Clientes. Y allá atrás, casi escondido en la última fila, estaba alguien que se parecía mucho a Jason. No estoy segura si era él. No me acerqué a comprobarlo. Pero di mi presentación. Hablé sobre la importancia de contratar talento local. Sobre entender que Latinoamérica abarca más de 20 países con culturas, economías y regulaciones completamente diferentes. Sobre el costo altísimo de ignorar esas diferencias.
Y sobre el valor increíble que se desbloquea cuando una compañía se compromete de verdad, no superficialmente, con servir bien a esos mercados. Recibí una ovación de pie. Y después, en el networking, una mujer joven se me acercó. Tenía acento colombiano y ojos nerviosos. Sofía, gracias por tu presentación, me dijo. Yo soy la única latina en mi equipo de ventas y a veces siento que mi jefe me contrata para tener diversidad, pero no valora lo que yo realmente aporto. Tu historia me dio esperanza. Le di mi tarjeta. Le dije que me escribiera, que siempre estoy buscando talento bueno, y que si alguna vez necesitaba consejo o una referencia, contara conmigo. Porque eso es lo que aprendí. Esto nunca fue solo sobre mí. Fue sobre todos nosotros que hemos sentido que tenemos que esconder partes de quienes somos para encajar en espacios corporativos que fueron diseñados sin nosotros en mente. Fue sobre todos los que hemos escuchado tu acento confunde o tu manera de hacer las cosas es diferente como si diferente fuera sinónimo de inferior. Y fue sobre demostrar, con resultados concretos e innegables, que diferentes perspectivas no son un problema a tolerar sino un recurso a cultivar. Miro hacia atrás a ese día en la sala de juntas y ya no siento rabia. Siento algo más cercano a la gratitud. Porque ese momento horrible, humillante, injusto, me empujó fuera de un lugar donde yo era tolerada hacia un lugar donde soy valorada. Me forzó a apostar por mí misma de maneras que probablemente nunca habría hecho si me hubieran dejado quedarme cómoda. Jason me hizo un favor. No porque fuera su intención, sino porque su prejuicio expuso una verdad que yo necesitaba ver, que yo valía más de lo que ese lugar estaba dispuesto a reconocer. Que mi experiencia, mi conocimiento, mi identidad completa tenían un valor de mercado real. Y que había empresas ahí afuera buscando exactamente lo que yo ofrecía. Perdieron 9.6 millones en pipeline. Cerraron 3 oficinas. Despidieron a más de una docena de personas. Y todo porque un hombre decidió que su incomodidad con un acento era más importante que los resultados comprobados. Esa es su historia para cargar, no la mía. Mi historia es esta: me caí. Me levanté. Reconstruí. Y ahora estoy más fuerte, más clara, y más comprometida que nunca con construir espacios donde personas como yo no tengamos que elegir entre el éxito y la autenticidad. No fue venganza. Fue justicia. La diferencia es importante. Y si Jason alguna vez lee esto, quiero que sepa una cosa: gracias por subestimar mi valor. Me obligaste a ver cuánto valía realmente. Y resulta que es mucho más de lo que tú estabas dispuesto a pagar. Ahora, si me disculpas, tengo una llamada con un cliente potencial en Santiago. Y sí, la voy a hacer completamente en español. Porque ese es mi superpoder, no mi debilidad. Y finalmente, trabajo en un lugar que lo entiende.